Hola, yo soy Areli y bienvenidos todos a Crónicamente Online. Crónicamente Online. Bueno, siendo este el primer capítulo del podcast, creo que sería lo apropiado presentarme. Pues me van a estar escuchando alrededor de todos esos capítulos. Entonces, pues, lo importante es que me conozcan, que se sientan a gusto conmigo. Quizás le parezca un poquito fadosita mi voz, pero pues es lo normal, ¿no? Yo siempre he sido ese tipo de persona muy ruidosa. Incluso me han mandado a callar muchísimas veces en la universidad, así que empezamos. Bueno, yo soy Areli, actualmente tengo 22 años y estoy a punto de terminar la carrera en comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Uy, ese doxeo, ¿no? Yo desde muy pequeña siempre estuve al contacto con todo este tipo de tecnología, podemos decir. El internet, las computadoras, los videojuegos, etc. Creo que para hablar apropiadamente de este tema me tendría yo que remontar a mis inicios. Vamos a irnos muy lejos, ¿ok? Vamos a trasladarnos al año 2005, cuando yo tenía apenas 3 añitos. Mi primer acercamiento al tema de las pantallas, al tema de la televisión, fue cuando vi la película de Masacre en Texas. No es muy apropiado que una niña de 3 años vea una película de terror. Pero bueno, ya saben, sin supervisión adulta, con 2 hermanos mayores, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Bueno, pues la primera película que recuerdo haber visto fue Masacre en Texas. Me dejó muchas pesadillas, muchas noches en vela, pero pues bueno, creo que desde ahí puedo decir que inició una etapa en mí. Desde chiquita, el interés en todo tipo de material audiovisual. Recuerdo que también era muy fan de los libros, las colecciones. Había unas colecciones viejas de Winnie Pooh. Mentiría ahora si dijera exactamente qué, pero eran unos libros como de pasta dura de Winnie Pooh que hablaban de todo tipo de historias entre los amigos de Winnie Pooh, Christopher Robin, especialmente de los amiguitos estos de peluche. Y pues yo los agarraba y los leía, y estos estaban en inglés. Y yo de, ¡ay! ¿Qué dice esto? Pero bueno, ya saben, un niño nunca realmente le va a prestar atención a lo que es la escritura, sino que más bien me enfocaba en los dibujitos. Y yo veía, dibujitos coloridos, mi atención. Bueno, eso es de mis inicios que yo recuerdo. Todo esto fue como que sembrando algo en mí, mucha curiosidad, hasta que llegué a la edad de los 5 años. Yo, como mencioné previamente, tengo hermanos mayores, respectivamente de una diferencia de edad de 10 años y 13 con el mayor. Entonces, pues estos siempre tenían sus cosas, ¿no? Cada uno. Mi hermano de medio, Osel, pues es un poco normie. Vamos a ponerle normie. Él siempre era más fan como que de los skates, de los patines, las cosas de alto riesgo de chavo. Se terminó muchas veces yendo al hospital, pero bueno. Y mi otro hermano, Christopher, él siempre fue friki. Fue otaku. Aunque lo quiera negar, yo sé que eres otaku, Christopher. Entonces, él siempre veía mucho anime, le gustaban los videojuegos, veía películas y usaba muchísimo la computadora. Entonces, mi madre es madre soltera. Nunca estuvo mi padre realmente para la ayuda de la crianza. Entonces a veces me dejaban con mis hermanos. ¿Y qué hacían mis hermanos? Vamos a ponerle a la computadora. O sea, básicamente nací siendo bebé pantalla. Muy adelantado a la época, puedo decir. Pero me la pasaba mucho pegada a la computadora. Me gustaban mucho los juegos, típicos juegos, sitios acá de juegosparaniñas.com. Juegos de citas para niñas.com. Ahí empezó todo. Yo me la pasaba mucho jugando. Probablemente las chicas así, las girls de los 2000 puedan entender esto. Es un juego de una colegiala japonesa
que tira rayos láser por los ojos. No me fumé nada, realmente era eso. Lo pueden buscar actualmente si ponen High School Japanese Girl Love Minigame for Girls. Lo van a encontrar. Pero sí, me gustaba mucho jugar eso. Me gustaban los típicos juegos de citas. Uy, Barbie.com es mi adoración. Polly Pocket, los minijuegos de Polly Pocket eran mi terrible adoración. Y pues me la pasaba mucho tiempo ahí, mucho tiempo viendo YouTube, mucho tiempo viendo jueguitos, o incluso solamente ver a mi hermano mayor jugar. Era algo que era mi día a día. Por ejemplo, también muchas veces, típico, ¿no? Imagínense ustedes hermanos mayores, o si son hermanos menores, o si son hijos únicos, vamos a poner este tipo de escenario en mente, ¿ok? Tienen a su hermanita, los está viendo jugar, y les dice, ¿me pasas el control? Y nada más tienen un control. Y dicen de, no, quítate, vete, tú no lo vas a entender. Uy, esta chamaquita se pone a llorar. ¡Mamá! Mi hermano no me quiere prestar el Xbox o la Wii. Y ahí va mi mamá, ¿no? ¿Por qué no le quieres prestar el Xbox a tu hermana? Y pues así, ¿no? Así yo empecé jugando juegos. A ver, yo lo que recuerdo, aquí estamos ya empezando a hablar de los 5, 7 años. Que yo empecé a tener más contacto con todo lo digital. Mis hermanos tenían Wii, llegaron a tener una Xbox de las normales, de las primeras, no la 360, la normal. Yo tuve incluso, por ejemplo, un PSP, donde quiera que estés PSP, porque me la robaron chiquitita, yo me robaron experimentando el mundo del dolor. También tuve un telefonito, pero era de esos teléfonos, nada más para llamar, para que no hubiera ningún tipo de emergencia. Y pues como que todo se fue juntando, ¿saben? Yo empecé a adorar muchísimo lo que son los videojuegos, yo empecé a adorar muchísimo lo que es todo lo digital. Entonces crecí con esto, pero a la edad de los 10 años, que es ya cuando estaba en primaria, yo tuve muchos problemas porque pues me robaron mi telefonito así, mi telefonito chafita, me robaron la PSP y pues nunca hemos sido realmente de una familia con muchos recursos. A mi mamá se le complicó demasiado el que yo tuviera muchas cosas. Algunos se fueron a vivir con sus novias, algunos simplemente no estaban ya en la casa y pues yo me empecé a quedar sola. Y fue en donde entré en esa etapa de desconexión. Pero no me desconecté realmente de todo, porque a unas 2 cuadras de mi casa había un cibercafé. Y yo ocupaba mucho hacer tareas. Entonces yo iba mucho a ese cibercafé. Iba demasiado, me la pasaba jugando, ¿qué será? Me la pasaba jugando de los, igual sí, continuaba yo con los jueguitos de Minecraft, iba a decir, no Minecraft, no, eso ya es más pro. Me la pasaba mucho jugando lo que es juegos de niñas.com. O también otra cosa que me encantaba muchísimo era los juegos de SAO, que eran esos juegos, por si alguien no los conoce, les voy a contar cómo eran. Agarraban una celebridad, un youtuber, cualquier persona que fuera famosa en ese entonces, y los agarraban y los ponían como si tuvieran que jugar a SAO. Ya saben, ¿no? El juego del miedo, donde aparece el muñequito de este Billy. Eso me gustaba mucho jugarlo. Me acuerdo que así se me acababa la media hora, de que pagaba 5 pesos por media hora y 10 por una hora. Y mi madre nada más me daba los 5 pesos y me decía, ve y haz tu tarea. No, aquí iba a ser yo mi tarea. Yo me ponía a jugar. me ponía a ver videos de YouTube. Y pues estuve varios años así. Diría yo que bueno, todo lo que fue la primaria, yo estuve pasando por eso. Hasta que Dios me iluminó. Y no, realmente no recuerdo dónde salió esta laptop. Pero yo tuve una laptop muy pequeña, ¿ok? Yo tuve una laptop súper pequeña que era chiquitita.
chiquitita. Uy, esa laptop, ¿cuántos virus no le metí, amistad? A esa laptop le metí un montón de virus porque fue cuando empecé mi época otaku. Vamos a marcar un antes y después. Vamos a marcar como lo marcan generalmente en la historia, el antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a marcar mi antes y después crónicamente online con antes de IP y después de IP. Y ustedes me van a decir, ¿qué es IP? IP es mi perdición. Ok. Yo en ese entonces era muy fan de un youtuber que actualmente ya no lo soy. Por distintas razones, no por muchas. Que se llamaba iTone Gameplay. Este era uno de mis youtubers favoritos. Y yo siempre veía de que sus gameplays, generalmente Minecraft, a veces subía, no sé si ya estaba Five Nights at Freddy's por ese entonces, sinceramente. Pero todo tipo de juegos yo veía cómo los jugaba. Y una vez me tocó ver, me acuerdo perfectamente de cómo era la miniatura de que era If, que decía If, el juego de la niña maldita. Y yo así de, me meto, veo y descubro a partir de eso el mundo de los RPG Maker. Los RPG Maker son un tipo de juego independiente generalmente, hecho en este tipo de desarrollo de videojuegos que se llama Vaya RPG Maker. Suelen ser avatares con sprites de pixel art. Suelen también ser provenientes de Japón. Y pues este fue mi primer acercamiento. Y este fue pues mi primer acercamiento a todo esto de los RPG Maker. A partir de ahí yo me enamoré del concepto de RPG Maker. No de la creación de videojuegos, sino de los videojuegos. Fue tanto así que hay una página que se llama RPG Maker en español, algo así, en donde hacen traducciones. Estos juegos eran muy difíciles de conseguir oficialmente porque solamente se producían y vendían en Japón. Entonces una base de fans lo que hacía era agarrar esos videojuegos, comprarlos y distribuirlos ilegalmente con una traducción hecha por fans para fans. Y bueno, en esta página había como que un chat, creo que todavía está. Es un chat pues abierto a toda persona que sea fan. Nada más ocupabas crearte una cuenta en la página que estaba ligada a este chat y ya podías hablar. Era un foro, es un foro. Entonces yo me la pasé mucho tiempo entrando a ese foro. Yo tenía como 11 años, yo tenía 11 y yo estaba obsesionada. Todos los días me metía, hablaba, convivía, contaba mis cosas. Y me la pasaba ahí, me la pasaba súper feliz. Hablaba de las traducciones de los juegos, hablaba de cómo me parecían los juegos, del día a día. Y se volvió parte de mi rutina. Se volvió normal para mí hablar con extraños en internet que yo ni siquiera conocía, que yo nunca les veía la cara, pero solamente les veía el nickname. Y ese fue mi primer acercamiento a amistades en línea. Todo esto de los RPG Maker escaló porque no solamente me quedé en IP, todo lo que fue primero empecé con IP, luego seguí con los juegos de Okegom. Okegom es una creadora japonesa que ha hecho varios títulos, como por ejemplo Mogeko Castle, Wadanohara in the Great Blue Sea, ¿cuál otro? The Great Garden. O sea, tiene una lista de videojuegos súper grande. También está Umi, la creadora de la saga de los hombres extraños, todo esto. Y pues una cosa escaló a otra, ¿saben? Fue básicamente como un efecto dominó, un efecto mariposa. Encontré una cosa y fui dando con otras. Con IP, si buscaba material de IP, me llevaba claramente a fanarts. Fanarts hechos por japoneses. El estilo de los japoneses me llamaba la atención y de una manera u otra terminé viendo lo que es el anime. Y dando con el anime ya no hubo vuelta atrás. Empecé pues conociendo uno de los primeros animes que vi, que se llama Vampire Knight. Uy, ese anime fue mi obsesión y sigue siendo mi obsesión.
A día de hoy, yo soy una coleccionista, pero súper, súper, súper obsesionada con los mangas. Y la primera colección de mangas que completé fue la de Vampire Knight, con una mezcla de tomos entre la traducción de Panini México y Panini España. Incluso tengo una caja, tengo un montón de cosas, ¿ok? De Vampire Knight pues fui conociendo más animes, los típicos animes shoujo que ahorita se pusieron muy de moda, pero en mi época, en mis tiempos, ser otaku no era cool, ¿sabes? Llevaba yo siempre cosas de anime a la universidad, te iba a decir, uy, tengo la uni bien metida en la cabeza. Llevaba siempre yo cosas a la secundaria, fue en época de secundaria, y muchas veces me hacían bullying. Yo sufrí muchísimo de bullying, por eso mi escape fue siempre el estar en línea. Entonces, pues pasamos a los animes, pasé a los musicales. Y creo que en secundaria fue donde más entre secundaria y preparatoria, mitades de preparatoria, yo estuve súper crónicamente online. Y esto fue porque descubrí un juego llamado Corazón de Melón. Y por este juego pasaron muchísimas cosas también, entre ellas que yo lo sabía, me gasté 3,000 pesos. Una niña se gastó 3,000 pesos en un videojuego sin saber. Pero eso lo hablaré luego. Eso estará en otro episodio para que lo chequen después. Si quieren saber ese chismecito, se pueden quedar, seguir y darle like. Pero sí, yo estuve en Corazón de Melón. Y en Corazón de Melón, que es un juego otome, básicamente de citas para chicas, lo que había ahí es que también tienen un foro. Y en este foro hay diferentes categorías, dibujos, hay para hablar de cosas, hay incluso como dinámicas. Y en una de esas dinámicas, tú tenías a tu personaje que hacías, pues a veces algunas veces a tu semejanza, para que fueras tú y pudieras ligarte a los chicos 2D en el juego, o simplemente lo creabas como tú quisieras. Y hubo una dinámica en donde tú hacías la versión masculina de tu personaje. Y a partir de eso, yo empecé a conocer gente que le gustó muchísimo la versión masculina de mi personaje. Y de ahí nació mi primera ship. Yo sin saberlo, me había metido al mundo de los OCs. Vamos a describir OC como Original Character, un personaje que tú creas desde tu propia cuenta, le das historia, diseño, etc. OC. Ok. Yo pues sin saberlo había creado un OC y había empezado a tener una ship con una persona. Vamos a ponerle... vamos a ponerle María. Yo tuve mucho tiempo hablando con María. Yo escribí cosas de esa pareja, del personaje de María con el mío, porque sí, eran hombres, porque yo también empecé desde muy pequeña, no debí, con el yaoi. Pero bueno, cosas que pueden entender después. Yo con María siempre estuve esta historia, y no solamente fue con María, incluso tuve otros personajes en pareja con otra chica, incluso tuve peleas porque me robaron a los personajes, o mis personajes fueron infieles. Son cosas que creo que una persona que nunca ha estado dentro de esta comunidad no lo entendería, porque realmente pega mucho. Y cuando te pega esto, es cuando realmente te das cuenta de que una vez entras a internet y convives con gente, todo esto ya no se vuelve solamente un hobby, se vuelve parte de tu vida, parte de tu día a día. Y realmente pega mucho, ¿ok? No sabría realmente cómo explicarlo a ustedes, pero he tenido días malos simplemente porque me he preocupado por amigos de internet. Y hay gente que no puede empatizar con esto. Y lo comprendo totalmente. Pero... pues sí.
Todo este tema de los OCs, todo este tema del chipeo, quiero explicarlo en otro capítulo. Así que ya saben, todo el chismecito que hace falta, que a lo mejor se sienten sin contexto de, uy, me hace falta aquí algo, algo no me está contando, pues. Otros capítulos serán. pero sí. El tema del chipeo continuó tanto que yo me pasé del foro de Corazón de Melón, me pasé a una plataforma llamada DeviantArt. Y en esta plataforma empecé a agregar un montón de gente. Bueno, empecé a seguir mucha gente. Yo intenté dibujar. Intenté demasiado. Creo que desde 2014 yo voy intentando dibujar. Pero para mí es un tema muy, muy difícil. Muy frustrante. Pero sí. Dentro de DeviantArt me empecé a quedar sola. Porque de las personas con las que yo convivía pues eran un poco mayores que yo. Empezaron a hacer su vida, empezaron a atender clases. Pues yo era una descacerada. Era una descacerada de... Pues sí, yo era una descacerada de unos 13 años, supongo. Entonces, pues para mí era fácil pasar tiempo en internet, fácil, pues no tenía amigos, tenía muy pocos amigos, los podía contar con la palma de una mano. Y... pues cuando estas personas empezaron a alejarse por temas de la vida, porque cada quien se aleja por temas de la vida, no todas las amistades van a durar para siempre. O quizás sí, pero no siempre van a tener la misma... no siempre van a tener como la misma cantidad de tiempo disponible, vaya. Pues se empezaron a alejar y yo en DeviantArt encontré a una persona que conocía. Bueno, que según yo conocía, porque a día de hoy yo recuerdo que era como, vamos a ponerle mutual, como una persona que tenía agregada y conocía, pero realmente no. Postuló un grupo que se llamaba ATS, creo, no. Postuló un grupo llamado Academia Cronos. Y este grupo yo me metí, fue la primera vez que hice un dibujo formal. Creé otro personaje desde cero y me metí. Yo tenía para ese momento 15 años, 14, 15 años y pasaron muchísimas cosas. Realmente no estoy orgullosa de haber sido una menor de edad entrando a internet y considero que no todos los menores de edad, o sea, no, los menores de edad no deberían estar en ese tipo de plataformas. Porque yo pasé por mucho. A mí me llegaron a acosar, me llegaron a hostigar, me llegaron a hacer llorar, me amenazaron. O sea, un adulto me amenazó en ese grupo. Pero no hablemos de lo malo, hablemos de lo que resultó. Ese grupo duró como un año y saqué muchas amistades de ese lugar, muchos conocidos. Y yo decidí quedarme en ese mundo, que ese mundo es el mundo de rol. Y actualmente, después de... ¡Wow! ¿Cuánto? A ver, 15, 20... Después de unos 8 años continúo aquí, en el mundo de rol. Y es lo que me ha mantenido muchas veces con personas tan cercanas en internet. Por ejemplo, de eso de el incidente de la Academia Cronos. Pues sé que muchas personas, algunas se fueron, otras se quedaron, de hecho regresaron más. Regresaron personas de ese tiempo con las que me pude disculpar, pude hablar, pude mejorar mi actitud con todo este paso de los tiempos. Y ahora pues creé conexiones que genuinamente aprecio. De hecho, yo en 2023 fui a una convención que se llama Hatsukoi, la primera edición de esta convención en Ciudad de México. Y ahí conocí gente de internet, conocí amigos de internet, conocí a varios. Y fue una experiencia muy linda. Fui sola, ya soy una adulta, ¿no? Pero fui sola, conocí gente, me quedé en un hotel con ellos. Claro, no todos deberían tener esa confianza, yo los conocía de años, yo ya los conocía como unos 3, 4 años, podemos decir. Y los conocí. Y fue muy lindo. Y a día de hoy seguimos hablando, seguimos contactando. Y todo esto fue porque
yo soy una persona que se la pasa crónicamente online. Mi vida real, mi vida diaria se ha homologado de una manera increíble con todo lo que pasó en línea. Y es muy difícil para muchos entender que detrás de las pantallas, detrás del teléfono, hay gente que me importa, hay gente que genuinamente tiene una parte muy grande de mi corazón. Creo que actualmente se entiende más. Creo que en la actualidad, en 2025, las nuevas generaciones lo están comprendiendo más. Quizás se están aferrando de más a esta idea de amistades, de relaciones en línea. Pero yo lo viví, yo lo viví desde muy pequeña. Y actualmente es mi realidad. Yo vivo en los dos mundos. Y en los dos mundos soy yo. Sigo siendo Areli. Sigo haciendo... Bueno, en internet no soy Areli. En internet me conocen como Mika. Eh, pero sigo siendo yo. Mika, Areli son la misma persona. Y todo esto lo he logrado por estar crónicamente online. Pues esto se puso un poco emotivo. Ay, voy a llorar. Ok. No voy a llorar. Quizá hoy no. Otro día probablemente. Pero pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Sé que les dejé muchas más incógnitas que respuestas. Quizás se cansaron, lo lamento, mi voz es así. Mi voz siempre ha sido así. Pero les agradezco si llegaron hasta esta parte del video, hasta esta parte del audio. Pues ya saben, me pueden seguir en mis redes, se las voy a dejar aquí abajo. Acá abajo en la descripción de YouTube. Yo los estaré viendo por mucho rato más. Pueden seguir la plataforma, pueden encontrarme en Spotify como Crónicamente Online, aquí en YouTube igualmente como Crónicamente Online, y en Facebook me pueden encontrar como Crónicamente Online Fresita. Eso sería todo. Muchas gracias realmente por llegar hasta aquí y espero que me puedan escuchar en los próximos episodios. Bye. Crónicamente online.